Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el día de hoy, hay varios cristianos que en vez de estudiar la palabra de Dios con respecto a los problemas en sus familias, y especialmente con respecto a los problemas con respecto a los hijos, en vez de ir a la palabra de Dios, ellos hacen exactamente lo que el pueblo de Israel hacía acá. En vez de ir a la palabra de Dios para encontrar las respuestas, ellos van a los psicólogos buscando ayuda. Mire el texto. Preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurren hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Segundo Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, podemos enfrentar cada problema en la familia cristiana y en la iglesia de Dios y en el mundo. Pero nosotros, en vez de ir a la palabra de Dios, vamos a los psicólogos para que ellos curen a nuestros hijos. Vamos a hablar un ratito de la psicología. No es una ciencia, no es. Se llama ciencia social, pero no tiene ninguna de las bases científicas como las otras disciplinas. En los Estados Unidos, solamente los Estados Unidos, los psicólogos, entre los psicólogos hay 365 diferentes teorías con respecto al hombre y cómo funciona. Lo que es y cómo funciona. Solamente con respecto a los Estados Unidos, solamente con respecto al hombre, los psicólogos tienen 365 diferentes teorías con respecto a lo que es el hombre y cómo funciona. ¿Vamos a confiar en ellos? Cada 2 o 3 años, las teorías de la psicología cambian totalmente. Una teoría tiene fama algunos años, de ahí todos pueden notar que no funciona, entonces se reemplaza con otra teoría que tampoco funciona. También es una cuestión de autoridad. Te voy a dar un ejemplo. Los 3 psicólogos más conocidos y importantes en el oeste son Freud, Skinner, Rogers. Tú vas a un psicólogo cristiano, vas y mires su biblioteca. Él tiene Freud, él tiene Skinner,
él tiene Rogers y él tiene una Biblia. Y si tú comienzas a hablar con él, él va a decir lo siguiente. Tú le dices, mira, tengo una pregunta. Las autoridades que tienes acá, Freud, Skinner, Rogers, la Biblia. Freud contradice a Rogers y Skinner. Rogers contradice totalmente a Skinner y Freud. Y Skinner contradice totalmente a Rogers y Freud. Y los tres hombres, cada uno era ateo, que eran ateos y vivían para destruir la fe cristiana. Entonces, ¿cómo puedes tener estos 4 grupos en tu biblioteca? ¿Cómo puedes decirme que vas a cambiar mi vida a través de estos 4 grupos? Y él va a responder de esta manera. Bueno, yo voy a tomar lo que es verdad de Freud, lo que es verdad de Skinner, lo que es verdad de Rogers y lo que es verdad de la Biblia. Pero ¿sabes lo que ha pasado? El psicólogo ahora ha llegado a ser la autoridad que determina lo que es verdad en Freud, Rogers, y Skinner y la Biblia. Y es una contradicción. Hay otro problema bien grande. La Biblia contradice todo lo que Rogers, Freud y Skinner enseñan. En las partes más fundamentales de sus teorías, la Biblia los contradice absolutamente. Una de las plagas más grandes en el cristianismo en el día de hoy es nosotros no creemos que las escrituras sean suficientes. Tenemos que ir a los psicólogos que tienen doctrinas antibíblicas porque la Biblia no es suficiente. Una vez has leído el Antiguo Testamento y tú dices, no entiendo, ¿cómo puede Israel entrar en el templo de Dios y adorar a Dios? Y después de adorar a Dios, ellos salen del templo y adoran a las imágenes. ¡Qué tontos! ¿Por qué no pueden ver? Y después de adorar a los ídolos, su país se destruye, sus familias se destruyen. Y tú estás leyendo diciendo, ¡qué tontos, ciegos! ¿Por qué no pueden ver lo que están haciendo? Pero hacemos lo mismo. Vamos a psicólogos que enseñan cosas que contradicen la Biblia totalmente. Si estudias la psicología secular y estudias las escrituras, están en contra el uno al otro en todo. Pero nosotros vamos a los psicólogos para curar a nuestros hijos, para curar los problemas en nuestra familia. Pero mira lo que la Biblia dice. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Aquí les voy a hablar bien duro. Los psicólogos no tienen ninguna respuesta para tus problemas. Pero aquí es el problema. Los psicólogos no son el problema. Ellos no tienen ninguna respuesta para tus problemas. El problema es tampoco los pastores tienen una respuesta para tu problema. Porque no estudian la palabra de Dios. Pastor, ¿cuántos minutos al día? ¿10? ¿15? ¿Media hora? ¿45 minutos? ¿Tienes cosas más importantes que hacer? Muchas veces los hermanos no vienen a los pastores porque los pastores no tienen
nada que decir. Porque hemos sido entrenados que el pastor debe correr por aquí, por acá. Hemos aprendido que si vamos a tener una iglesia grande, tenemos que tener eventos y planes y un montón de cosas. No, el hombre de Dios se sienta a solas con su Dios y estudia su palabra para que cuando hay problemas en la iglesia, él puede enfrentar los problemas con la palabra de Dios. Otra verdad aquí, muy importante.